La inflación en los Estados Unidos se tomó un respiro en agosto, de hecho bajando desde un máximo desde hace 13 años, y todo esto según el dato que se publicó esta semana. De hecho, una de las consecuencias que tuvo fue que el valor del dólar cayera drásticamente frente a las principales monedas. No debemos apresurarnos pensando que ahora bajará, pero sí debemos estar conscientes sobre qué está sucediendo y si las proyecciones de la Reserva Federal se están cumpliendo, porque de ellos depende también que se empiece a recortar los estímulos económicos. Tú ya sabes, friend, por lo que te he dicho varias veces, que eso es un punto muy álgido para el mercado con efectos muy fuertes. Es por eso, friend, que en este video quiero presentarte algunas de las señales que se dieron esta semana y qué es lo que se está vislumbrando, al menos en el futuro inmediato. Así que asegúrate de llegar hasta el final de este video, ya que en este episodio número 161 del TradingView compartiré contigo mis escenarios de lo que puede pasar en la bolsa de valores con mis precios objetivos, tanto para el mercado de futuros, el VIX, el oro, el petróleo y las criptomonedas. Así que empezamos el TradingView. Bienvenido, soy Dani Pérez, cofundador de MDC, y me gusta brindar contenido relacionado al mundo de las inversiones. Así que te invito a seguirme en Instagram y en mi canal personal de YouTube, donde me consigues como Dani Pérez Trader. Y si te gusta el contenido de este video, te pido que le des like o me gusta, porque es una forma de decirme que la información que te estoy compartiendo te aporta valor. Y si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y consumas todos los videos tan valiosos que tenemos publicados sobre inversión y trading en la bolsa de valores. Aunque la inflación tomó un ligero receso en agosto, bajando un poco, todavía sigue siendo alarmantemente alta en comparación con la realidad antes de la pandemia. Para que tengamos una idea, veamos todo el panorama en general. La inflación interanual en agosto terminó en 5.3%. Eso fue un poco por debajo del aumento que se midió con respecto al cierre del año entre junio y julio, el cual fue de 5.4%. De hecho, excluyendo los rubros más volátiles como alimento y energía, se puede medir un incremento de los precios al consumidor de un 4%, también es un aumento menor que en julio. De manera que se considera que en agosto ha sido el segundo mes consecutivo en el que la tasa de inflación cayó levemente. Recordemos que la Reserva Federal ha dicho durante mucho tiempo que las elevadas tasas de inflación en los Estados Unidos deberían resultar transitorias. De hecho, argumentan que los niveles actuales son el resultado de la reapertura de la economía a un ritmo muy rápido. Entonces, en este mes de agosto, si se excluye el sector de alimentos y el de energía, los precios subieron un 0.1% en el mes, lo que vendría a ser el menor aumento desde febrero. Suavecito para abajo, para abajo. Ahora, friend, la inflación se mantiene muy por encima del objetivo de la Reserva Federal, que es alrededor del 2%. Así que estando tan lejos del objetivo, la situación obviamente es alarmante y se puede esperar cualquier tipo de medida para intentar bajar aún más el índice de inflación. Pero entonces, ¿a qué se debe el hecho de que la inflación hasta el momento no se haya podido controlar tal y como lo esperaba la Reserva Federal? Bueno, hay varias variables específicas que debemos analizar. Primero, obviamente el impacto histórico de la economía pandémica durante el año 2020 y 2021. La cantidad de estímulos monetarios, la inyección de dinero brutal para aliviar la carga y además algunos rubros con escasez de ofertas para cubrir la demanda, tanto de bienes como de servicios. También otra variable interesante que sigue teniendo relación con la primera es, por ejemplo, la variante Delta y su efecto en la recuperación de la economía de los Estados Unidos. De hecho, esta variante Delta sigue siendo uno de los mayores riesgos económicos para lo que resta del año y hasta el 2022. También se ha considerado que el aumento del riesgo de las nuevas cepas podría mantener alta la inflación y exacerbar los cuellos de botella de la cadena de suministro con los que los productores ya están luchando. Ahora, esto es un punto importante y permíteme darte un ejemplo. ¿Has escuchado hablar de la crisis que existe actualmente con los contenedores y cómo afecta al comercio mundial y a la inflación? Esto va a ser interesante. Probablemente se trate de una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia y está afectando fuertemente a los consumidores de diversas industrias. Friend, actualmente existe una escasez enorme de contenedores, que son esos recipientes metálicos de gran tamaño para la carga de mercancía, ya sea en transporte terrestre, pero sobre todo transporte marítimo o fluvial. Esta escasez, esta falta de espacio para transportar mercancía, ha disparado brutalmente los precios de fletes a nivel mundial, incluso hasta el doble o al triple. Y eso también afecta a los productos que no se encuentran en los anaqueles. La realidad es que detrás de esta crisis se debe a una multiplicidad de factores, pero insisto, la gran mayoría de ellos están asociados con la pandemia.
Ahí está el detalle. Bueno, Frank, no es que no existan los contenedores, sino que debido a las restricciones por la pandemia, muchos de esos contenedores que llevan mercancía entre los diferentes continentes no retornan con nuevos productos y quedan amontonados en los puertos. Eso origina que la logística se complique demasiado y tenga muchos efectos colaterales. Otro punto muy importante es que muchos puertos internacionales, incluidos obviamente los de China, que son los más importantes prácticamente del mundo, tienen fuertes restricciones que afectan obviamente la eficiencia de su funcionamiento y una congestión de barcos que tienen tiempos de espera demasiado largos. Es decir, que también hay un tráfico excesivo, así que todo pareciera estarse juntando. Además, volviendo al punto 1, también se está produciendo problemas en la oferta de productos nuevos debido a las restricciones que hay también por la pandemia, pero en este caso directamente a las fábricas. Todo esto debido también que hay un altísimo control a nuevos brotes y también se van cerrando muchas de estas fábricas cuando hay algún tipo de caso y esto atrasa claramente la producción y así el despacho de mercancía. Frank, esto ha pasado muchísimo en los países importantes productores de Asia. Así que todo esto que te acabo de escribir impacta directamente a muchos productos y tiene también un impacto importante en el incremento de los precios y en nuestros bolsillos. Todo esto que te acabo de decir, vamos a sumarle que el dato de las ventas minoristas o el de tal subió de manera importante durante agosto, sorprendiendo así a la mayoría de los analistas con una variación positiva del 0.7%, cuando los analistas estaban esperando una caída del menos 0.7%. Y además el informe de empleo débil para agosto enfrió las expectativas de que la Reserva Federal recortará sus 120.000 millones de dólares al mes en compra de bonos antes de lo esperado inicialmente. Todo esto que te acabo de describir, toda esta suma de situaciones, solo genera mucho interés en ver qué viene o con qué viene la Reserva Federal este próximo miércoles 22 de septiembre. Necesitamos entender qué va a declarar sobre las posibles reducciones de los estímulos. También qué es lo que va a decir o lo que está contemplando con respecto a la inflación y los posibles momentos de los aumentos de las tasas de interés. Con seguridad, Frank, vamos a tener una semana entrante muy interesante en los mercados y hay que tener los ojos bien puestos en las declaraciones definitivamente de la Reserva Federal. Así que, Frank, pasemos a las gráficas, vamos a analizar los escenarios y lo que espero esta semana para el mercado de futuros y los principales instrumentos, incluyendo las criptomonedas. Bueno, Frank, empecemos por el S&P 500. Aquí estás viendo, por ejemplo, cómo fue esta semana en todas las acciones que componen este índice y si te ves fue bastante mixto. De hecho, incluso las tecnológicas también estuvieron muy mixtas. Miren Apple, recuérdense que el keynote fue esta semana cuando fue la presentación del iPhone y de algunas actualizaciones de sus equipos y fíjense cómo baja un 2% de manera interesante. Pero ya analizando el mercado de futuros, específicamente el S&P 500, bueno, mira esto, pasa la zona de soporte por primera vez desde prácticamente octubre del año pasado, hace casi un año, y lo pasa con fuerza. Claro, todavía es viernes, a lo mejor esto puede ser sobrepaso y el lunes se devuelva con fuerza, como lo ha hecho tal vez en alguna ocasión anterior. Hay que estar muy pendiente, yo creo que el lunes va a ser un día clave. Vamos a ver si tenemos un comeback o nos vamos con mucha fuerza, con muchísima fuerza hacia abajo. Hubo volumen, entró volumen y de hecho, mira, te lo muestro un poquito más detallado. Miren cómo traíamos ese canal alcista que te vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo y fíjense cómo siempre se respetaba hasta que fue completamente violado desde este día viernes. Así que el lunes será completamente clave. Y mira esto, este sigue siendo el mini del S&P 500, lo voy a poner aquí un poquito para que lo veas. Fíjense cómo termina de pasar el soporte. Esta semana fue, miren aquí, todo esto que está después de esta raya amarilla es lo que pasó esta semana. Y miren cómo el mercado hizo una clara consolidación hasta que el viernes terminó rompiendo con muchísima fuerza. Si continúa, vamos a llegar hasta estos precios objetivos, 4.379. Si logra pasar de ahí, llegaremos a 4.337, produciendo en esta área oportunidades en corto. Si logra pasar ahí, llegaría a 4.316, produciendo en esta área también cortos interesantes. Y si logra pasar ahí, se va a ir con mucha fuerza hasta 4.271, también produciendo cortos interesantes. Ahora, en el mercado, en el caso que el mercado quiera cambiar
digamos de alguna forma, aquí va a haber tener una resistencia muy fuerte alrededor de los 4.435, que si logra pasar, entonces aquí tendremos oportunidades de largo también hasta los 4.478. Así que es importante entender cómo va a empezar el mercado el día lunes o el domingo en la noche, en este caso de futuros, porque creo que va a tener muchísimas sorpresas. Ahora, en el caso del NQ, miren cómo ese también tiene una barra muy fuerte bajista el día viernes. Ahora está en un soporte importante. También entra volumen, mírenlo aquí, entra un volumen interesante que no veíamos prácticamente desde el 19 de agosto. Y si vemos una gráfica más detallada, yo les había dicho a ustedes que el mercado, si entraba en esta zona, iba a hacer algo como esto. Y miren lo que hizo. Justamente una consolidación con mucha fuerza hacia arriba y hacia abajo. Bastante decidida en ambos casos, pero siempre hasta el área. Y cuando me refiero hasta el área, miren cómo aquí los compradores aguantaron prácticamente durante toda la semana, y aquí también, hasta que llegó ese día viernes y hizo que el mercado bajara de manera importante. Si el mercado sigue bajando, entonces tal cual, la misma teoría que el S&P 500 llegaría a 15.146, produciendo aquí oportunidades en corto, y si logra pasar de ahí, llegaríamos nada más y nada menos que al precio de 14.856, con unas oportunidades de corto aquí brutal. Ahora, si el mercado empieza a subir, hay que tener demasiado cuidado en esta zona. Yo no haría o tomaría posiciones en ese punto hasta que pase la resistencia, aproximadamente después de los 15.380, y ahí sí tendríamos vía libre hasta mínimamente los 15.500. De forma interesante, ¿verdad? Vamos a ver el VIX. Miren cómo el viernes sube la volatilidad de manera importante. ¿Y a dónde choca? En la resistencia, justamente en la resistencia. Y ahí empieza a bajar, ¿lo ven? Entonces, muy importante entender qué va a hacer el mercado a principios de semana, porque si logra pasar esta resistencia, señores, vienen movimientos fuertes hacia la baja. Así que creo que, insisto, la semana que viene, sobre todo el principio de semana, va a ser muy interesante, pero luego no hay noticias económicas sino hasta el miércoles. Pero a partir del miércoles viene un batallón de noticias demasiado importantes. Primero, la declaración del FOMC, las proyecciones, todo lo que tiene que ver con la rueda de prensa, las tasas, que bueno, yo no creo que aquí haya ningún cambio, pero también se va a saber. La rueda de prensa, es decir, vamos a tener un montón. Ese miércoles va a ser un batallón de datos, y aquí probablemente el martes sea un día que, aunque no hay noticias, el mercado esté errático, esté lento, esperando simplemente qué va a pasar aquí, porque es lo que están esperando todo el mundo. Ya luego el jueves tenemos las noticias de solicitud de subsidio por desempleo, y el viernes nuevamente vuelve a hablar el presidente de la Reserva Federal en pleno horario de operativa. Así que esto es importante, porque los datos económicos de esta semana que acaba de pasar, que son estos, fíjense cómo fueron mixtos. La inflación, digamos, como te dije, bueno, fue menos de lo esperado, eso está bien. Luego el índice de manufactura de Nueva York, digamos, del Empire State, súper bueno, muy por encima de lo esperado. La producción industrial por debajo de lo esperado. Luego, de alguna forma, las ventas al detalle, como te decían, tremendamente buenas con respecto a lo que estaban esperando los analistas. Y luego la solicitud de subsidio por desempleo, fue mayor de lo esperado. Y luego el sentimiento del consumidor preliminar, un poco menos de lo esperado, pero eso es algo que no le gusta al mercado, porque el sentimiento del consumidor es una de las cosas que uno de los indicadores más importantes, ¿verdad? Entonces, interesante. Yo creo que lo que viene esta semana va a ser realmente interesante. Bueno, friend, con respecto al oro, muy interesante. Rompe la línea de tendencia. Vuelve a hacer un movimiento muy parecido a lo que había hecho aproximadamente a principios de agosto. Y bueno, entra en la zona que yo llamo No Trading Zone, esa zona donde hay altísima indecisión, quiero decir, una zona donde el mercado puede bajar con fuerza, subir con fuerza. Así que bueno, mientras no pase 1675 o esta zona de soporte, el mercado todavía pudiera tener un comeback como lo tuvo en este punto. Lo que no me gustó fue que hiciera un máximo más bajo. Así que hay que estar súper atento a los videos que voy a estar emitiendo en mi canal los martes y jueves, donde analizo el oro en mi canal de YouTube, donde me consigues como Dani Pérez Trader, porque entramos en una zona que no es alcista ni es bajista. Así que tomar una decisión aquí es súper complicado. Así que hay que seguir aferrado al plan. Ahora, si vamos al petróleo, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Primero, que el mercado definitivamente pasó sin ningún tipo de problemas la zona
de esta línea de tendencia que era importante. Ahora está batallando por llegar a los 74, pero recuérdense que el petróleo en las últimas semanas ha subido acorde a varios eventos. El primero obviamente fue todo lo que tiene que ver con el huracán Ida, que golpeó muy fuerte el sur de los Estados Unidos. Luego esta semana viene la tormenta tropical Nicolás. Entonces todo eso hizo que obviamente la oferta no fuera la misma y pues obviamente subió el petróleo de manera importante. Pero bueno, insisto, lo que les he dicho aquí desde siempre, si pasamos los 76, bueno, vamos a empezar a llegar a niveles que no hemos visto desde el año 2014 y para mí pudiera llegar a los 86, pero muy importante que pase los 76. Mientras tanto, todavía aquí tenemos una zona muy importante de resistencia, que hay vendedores importantes y claves. Después de ahí yo creo que será, si lo pasa en el caso de, porque todavía no sabemos, todo depende si pasa esa resistencia, pues ya sería una subida bastante buena. Ahora, yendo a las criptomonedas, recordemos que este video está siendo filmado el viernes por la tarde, justo cuando cierra el mercado. Y fíjense cómo el mercado, después de subir de manera importante, nuevamente empieza a retroceder. Todavía sigue siendo un retroceso normal. Lo que no me gusta es que hace un máximo más bajo, lo cual, digamos, de alguna forma no me da buena espina. Creo que todavía está en una zona de bastante indecisión. Todavía hay una posibilidad importante de que el mercado vuelva a llegar a los 40.000. En el caso de Ethereum, lo mismo. Este sí tiene una zona de resistencia importante, pega contra esa zona y se devuelve. Ahora vamos a ver si logra pasar el soporte para que llegue al área de los 3.000 y para mí ahí se piensa dar zonas de compra de manera importante entre 3.000, 2.805 y 2.000, incluso 555, y habrán zonas interesantes. En el caso de ADA, igual, ADA está retrocediendo. Ahora sí creo que está haciendo lo que yo esperaba. Vamos a ver si logra retroceder un poquito más para así, digamos, hasta el soporte, al menos hasta 2.07, para que se empiece a dar zonas de compra importantes. Pero estos retrocesos para mí son sanos y son retrocesos que generan oportunidades de inversión. Pero insisto, en el caso de estas tres criptomonedas que te acabo de decir, mi visión a mediano o largo plazo sigue siendo completamente alcista. Bueno, friend, espero que con este video tengas un panorama mucho más claro en relación a la inflación en los Estados Unidos y qué puedes esperar sobre las reacciones al respecto. Si fue así, te pido que le dejes un like y así sabré que este contenido te aporta valor. Y también déjame aquí abajo un comentario expresándome tu opinión. Esto es realmente importante para mí porque sabré cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión sobre lo que está pasando con la inflación de los Estados Unidos. Además, si vives en los Estados Unidos, cuéntame si te está impactando fuertemente o si estás en otro país. También quiero saber si la inflación está siendo fuerte en tu país. Por otro lado, te quiero invitar a que visites en este momento mi canal personal de YouTube, donde me consigues como Dani Pérez Trader. Acabo de publicar un video sobre lo que dijo el famoso inversionista Ray Dalio sobre las regulaciones que la SEC le quiere imponer a las criptomonedas en los Estados Unidos. En ese video también te comparto mi opinión, así que no dejes de verlo porque seguramente te va a ayudar a prepararte para los diferentes escenarios que se pueden dar. Así que el video lo encuentras ya mismo en mi canal personal de YouTube, donde, insisto, me consigues como Dani Pérez Trader. Quiero recomendarte que visites nuestro website mdctradingacademy.com. Allí vas a encontrar nuestro curso introductorio sin ningún tipo de costo. Es una cortesía que tenemos para ti, donde podrás ver más de 4 horas de contenido de altísimo valor, que puedas tener un criterio claro sobre el trading y sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, friend, no te olvides de darle like a este video porque, insisto, es una forma de decirme que el contenido te aporta valor. Ya sabes, soy Dani Pérez y me puedes seguir tanto en Instagram como en YouTube como Dani Pérez Trader. Así que nos vemos en el próximo episodio del Trading View. Abrazo grande, friend. Bye.